sea, siempre sentí que la nutrición tenía que servir para no solamente bajar de peso o hacer dietas o contar calorías, yo sentía que la nutrición tenía que ir mucho más a fondo. El autismo me eligió y el autismo realmente es una parte muy personal mía, o sea, yo tengo una conexión muy personal con el autismo. El 70-90% de los niños que se encuentran dentro del espectro tienen problemas gastrointestinales. Y tener problemas gastrointestinales los lleva casi que automáticamente a tener problemas de conducta. Hola, hola, bienvenidos una vez más a ¿Qué es Madre Ser Madre? Yo soy Mafe Rodríguez, soy mamá de dos niñas, soy esposa y este espacio es creado para brindar información de las diferentes etapas de la maternidad en las que muchas veces no la hablamos y que son tan importantes y debemos darle esa relevancia y por eso las hablamos en este espacio. Hoy vamos a hablar de la nutrición con un enfoque funcional y el autismo. Y para eso tengo el honor de tener hoy como invitada a Mercedes Benavides. Ella es dietista, nutricionista, es mamá, es creadora de un espacio en Instagram que personalmente la sigo desde mi cuenta personal hacía mucho tiempo, la cual se llama Food Nutrition Life. Y para mí, verdad, es un gusto poderla tener el día de hoy acá. Mi querida Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi Mafe, un millón de gracias por la oportunidad. O sea, a mí me encanta hablar y venir a podcast, para mí es lo máximo. Así que estoy súper agradecida de esta invitación, de poder seguir como esparciendo la voz y regando información de valor que le pueda servir a los padres. Yo siento que en este mundo estamos tan confundidos con tanta información que cada información de valor que venga, pues como de nosotros, de las personas que realmente sabemos el tema, pues es sumamente valioso. Así que mil gracias por esta invitación. No, yo feliz de que de verdad estés aquí conmigo y es que, mira, yo desde que sigo tu cuenta y todo el tema cuando tú hablas sobre evidencia científica y todo lo relacionas de verdad con los artículos, para mí eso de verdad tiene muchísimo valor y de verdad te admiro por eso porque qué gran trabajo que haces. Y bueno, para poder empezar. Yo quiero que por favor nos cuentes un poco de ti, cómo inicia este camino de la nutrición funcional, no normal, sino funcional, y cómo se incorpora el autismo en lo que tú eres experta y ayudas a las familias. Cuéntanos un poco sobre eso. Te cuento. Yo voy a tratar de no hacerlo tan largo porque nos podemos quedar 3 horas en eso, pero no. Tenemos que hablar de muchas otras cosas. Pero te cuento, mira, siempre quise ser nutricionista. Me gradué como nutricionista en la Universidad Central de Venezuela. Ahí empecé a trabajar como nutricionista convencional, con obesidad, como lo hacen todas las nutricionistas. Y siempre sentí que había algo más. O sea, siempre sentí que la nutrición tenía que servir para no solamente bajar de peso o hacer dietas o contar calorías. Yo sentía que la nutrición tenía que ir mucho más a fondo. Entonces, bueno, siempre tuve como esa cosquillita adentro que decía, algo tiene que hacer, o sea, tiene que haber algo más. En eso llega mi hijo, mi primer hijo, y creo que me agarró como en la bajadita, ¿no? O sea, me agarró como que bastante desprevenida, aunque yo ya era nutricionista, pero muchas de las cosas que yo aplico hoy en día o que me tocó conocer en el camino o aprender en el camino, nunca me las enseñaron realmente en la carrera de nutrición. Y yo a veces siento que inclusive las nutricionistas que hoy estudian no se imaginan el poder de esa carrera porque realmente esa información o esa magia no está incluida en el currículo. La conoces después. Entonces, bueno, gracias a eso, mi niño llega, se enfermaba de absolutamente todo, toses, mocos, infecciones, itis, todas las que tú quieras de la A a la Z, pasó por rondas de antibióticos 2, 3, 4 veces de la A a la Z, y entonces ahí es cuando empieza como que mi despertar, como que tiene que haber algo que estoy haciendo mal, porque además uno se culpa mucho. Entonces, yo algo estoy haciendo mal, algo tiene que estar mejor, no sé qué, y ahí es cuando empiezo y descubro la importancia de la nutrición en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos de sanar el intestino, de sanar el sistema inmunológico y sobre todo su relación con el autismo, mi hijo que después fue diagnosticado a los 2 añitos y medio. Entonces, bueno, ya una vez que viene el diagnóstico fue como que yo dije, se acabó, aquí necesitamos hacer algo mucho más profundo. Y ahí es cuando realmente comienza mi pasión con los niños que se encuentran dentro del espectro de autismo. Por eso yo siempre digo, no sé si me has escuchado, pero yo siempre digo que el autismo me eligió y el autismo realmente es una parte muy personal mía, o sea, yo tengo una conexión muy personal con el autismo. Y a pesar de que, como estábamos hablando antes de que iniciáramos,
También estoy como que dedicándome un poco a atender a las mujeres y toda la importancia que tiene la mujer para tener un niño sano. Nunca voy a poder dejar el autismo. O sea, el autismo realmente es parte de lo que hago y es parte de lo que estudio y realmente tengo una conexión personal muy importante con el autismo. Entonces, bueno, a raíz de todo eso es que comienzo a estudiar para el autismo, comienzo a entender que realmente hay una conexión muy directa entre el autismo y la nutrición y en cómo podemos ayudar a los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo a mejorar y a tener muchos menos síntomas que los que usualmente tienen, a aportar la información guía y ruta a estos padres que salen de la consulta con un diagnóstico en un papel y más nada. Claro, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia tuya, de cómo fue ese momento y lo que tú dices es el papel y bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Total. O sea, fíjate, en Venezuela es distinto aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos como que tienes que ir al neurólogo, al pediatra, no sé qué, para que te dé el diagnóstico. Ta, ta, ta. En Venezuela es un poquito más libre, o en nuestros países es un poquito más libre. Una de las cosas que me llamaba la atención era que no hablaba. Hablaba y dejó de hablar. Miraba, dejó de mirar. Tenía unas rabietas, unas pataletas que literal yo no salía de mi casa sin mi mamá, porque yo sentía que no iba a ser capaz de manejarlas. Además tenía escasos 25 años. 25 años, no sé, ya no me acuerdo ni cuándo era eso, pero bueno, era escasos 25 años. Entonces, claro, yo sentía que había algo más. Entonces, todo empieza porque no hablaba, todo empieza porque no tenía contacto visual. Y de ahí, entonces, es que yo lo llevo, se enfermó una vez horrible, y cuando se enfermó en esa vez horrible, yo lo llevé a la terapeuta ocupacional, y esa terapeuta ocupacional, que era con la que yo trabajaba, me dijo, tu hijo está dentro del espectro, ¿tú sabías? No, pensé que me iba a decir que no tenía nada, o tenía un retraso de lenguaje, o era porque le hablas dos idiomas, porque mi esposo le hablaba en inglés. Pero nunca me imaginé, me dice, claro que sí, mira, corre de punto A a punto B, no tiene organización y todas esas cosas que utilizan los terapeutas. Yo creo que yo estaba tan en shock que no me dio mucho tiempo de, ajá, ¿ahora qué hago? Yo lo primero que le pregunté fue, ¿cuándo empieza? Y no me dio mucho tiempo también como de pensar en lo peor. Es que no va a hablar, es que nunca se va a recuperar. O un pensamiento muy válido, ¿qué va a hacer cuando ya yo sea vieja? O cuando yo esté mayor. Como que no tuve mucho tiempo de eso. Realmente me preocupé, y yo digo que gracias a los 25 años, me preocupé fue más para, ajá, ¿qué hay que hacer? Dime ya, ¿a dónde lo llevo? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cuál es la tarea? Y por supuesto ahí empieza la parte de la dieta. Sí, bueno, tú vas a hacer esa parte, yo voy a hacer esta, porque esta es la que yo sé. Y ahí, literal, yo siento que estudié otra nutrición nuevamente. Sentí que las bases que tenía de la universidad, las bases que había estudiado me sirvieron como fuerte para avanzar en mis estudios. Y tenía como las herramientas y la disciplina como profesional de buscar información de valor y no seguir por cualquier cosa. En ese momento, él tiene 14, eso fue hace 12 años, la internet era un desierto, o sea, perdón, no era un desierto porque no había información, sino que era el Wild Wild West, o sea, había de todo. O sea, tú podías encontrar de todo pero no todo tiene valor. Entonces, bueno, pero yo siento que el haber estudiado nutrición y el haber tenido como que esa disciplina como profesional de poder discriminar, esto sirve, esto no sirve, esto tiene valor, esto no, pues me ayudó a llegar a lo que yo hago hoy en día, que empecé con mi hijo, que obviamente me llevé muchos tropezones, me costó mucho, mucho, y eso sí me recuerdo, me costó mucho como que desaprender lo que había aprendido. O sea, todas esas cosas que me habían dicho que está bien, está buena, está bien, así sea, me costó decirle al cerebro, eso ya no está bien, eso ya no es bueno, lo vamos a hacer de esta otra manera. Yo siento que esa fue la parte que más me costó, desaprender. Yo me acuerdo que yo me sentaba, leía y yo decía, esto es mentira, chup, lo cerraba. Yo sentía, no, eso no es verdad. Chup, lo cerraba. Entonces yo entiendo al padre que hoy en día viene y te dice, esto no es verdad. O sea, yo lo entiendo y lo veo con compasión, porque es muy difícil llevarla con la corriente, o sea, ir en contra de la corriente. Después, inclusive, cuando ya te convences y lo aplicas en tu casa, ¿cómo luchas contra la familia? Claro, eso es súper.
Importante también. Y ahí antes de que de pronto nos sigas ahí contando, yo quiero hacerte esta pregunta también para las mamás que nos escuchan, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, para que ellos puedan empezar a entender cómo la alimentación o la nutrición de calidad va a influir en la vida de un niño con autismo o niños neurodiversos, ¿no? Porque deben estar diciendo, pero ¿en qué momento se une, ¿no? Un diagnóstico sé que al principio lo dijiste, como que te empezaste a dar cuenta que claramente toda la parte intestinal juega un papel importante, pero las mamitas que dicen, no estoy muy segura, como tú dices, que esto sí de verdad sea así. Entonces, cuéntanos qué tan importante juega la nutrición en la vida de estos chiquitos. Bueno, fíjate, el 70-90% de los niños que se encuentran dentro del espectro tienen problemas gastrointestinales. Y tener problemas gastrointestinales los lleva casi que automáticamente a tener problemas de conducta. El niño que se porta mal, el niño que pega, el niño que patea, el niño que escupe, el niño que tiene una conducta disruptiva en el colegio, el niño que no duerme, el niño que no presta atención, no mira, no sigue instrucciones, no imita. Entonces, cuando tú revisas toda esa parte conductual, tiene una gran base a nivel intestinal, ¿ok? Tiene una gran base a nivel intestinal de, hay algo que está pasando en el intestino que altera su conducta. El 70-90% de los niños dentro del espectro lo tiene, y eso lo dice el Consenso de Pediatría en el 2011, que yo digo, a veces digo que tienen que hacer un update rápido, pero bueno, eso lo dicen ellos en el 2011. Después, los niños que se encuentran dentro del espectro también son niños que tienden a tener inmunodeficiencia, entonces por eso se enferman tanto, por eso son más propensos a tener enfermedades inflamatorias, inflamación intestinal, enfermedades metabólicas. Esto, entonces, claro, cuando tú unes todo ese tipo de información, entiendes que la base de todo esto, de los problemas gastrointestinales, de los problemas inmunológicos, de los problemas de conducta, es la dieta. O sea, la dieta tiene el poder de o mejorar el intestino y mejora todo esto como barajitas como piezas de dominó, o empeorarlo. Entonces, realmente esa es la pieza más importante. Entonces, la dieta tiene cuando digo dieta es porque es un nombre muy popular, pero realmente sería cambios de alimentación. O sea, el cambio de alimentación realmente es aquella pieza y es la pieza más importante para poder llevar a cabo todos los modificaciones de conducta, de salud, de marcadores inflamatorios, intestinales en los niños que se encuentran dentro del espectro, porque ellos son mucho más susceptibles, inmunológicamente hablando y genéticamente hablando, a tener sensibilidad alimentaria. Entonces son niños que este tipo de situaciones tiende a afectarlos mucho más. Y por eso vemos todos los síntomas que vemos en ellos. Claro. Y entonces, bueno, ahí, ya que nos diste como muy clara esta información, entonces empiezas tú a revisar toda la información que en ese momento tenías y a encontrar, como dices tú, esa piedra angular. Y empiezan ustedes a hacer cambios y no solamente es hacia el niño, sino el entorno, ¿no? Familia, porque a veces queremos es cambiar el niño, ¿no? En general mi hijo no come o mi hijo y nos centramos es en el niño, pero aquí es un poco más. Entonces síguenos por favor contando en ese momento qué pasa. Entonces, bueno, en ese momento ya con diagnóstico en mano y terapia y qué sé yo, empezamos con los cambios de alimentación. Empecé primero a identificar, aparte comía malísimo, se me olvidó decirte esa parte, comía malísimo. Era un bebé que podía literal estar todo el día con 3 teteros y él estaba feliz. No era un niño que lloraba por hambre, para nada. O sea, yo me acuerdo que yo me fui de viaje con él 2 semanas eh, y vivió de tetero, las 2 semanas, 3 teteros al día. Él estaba feliz, no molestaba, no fastidiaba, nada, tetero y el agua, estaba Es feliz. decir, tú le brindabas los alimentos y él simplemente no los recibía, no Ni te mostraba lo miraba, interés, ni... ni Ok. te lo miraba, o sea, literal te lo rechazaba. Hoy en día, gracias a Dios, come de todo. Hay cosas que le gustan más que otras. Tenemos ahorita los retos, como todos los seres humanos, tenemos los retos propios de la adolescencia. Pero bueno, en comparación a lo que era y a lo que pudo haber sido si yo no hubiese intervenido, no es ni la sombra, o sea, es perfecto. Entonces, bueno, empezamos a hacer todos los cambios de alimentación en la casa. Cuando hicimos todos los cambios de alimentación en la casa, también vino cambios de alimentación en la familia, ¿ok? Cambios de alimentación en la familia. Tratar de convencer al esposo, que esa parte es difícil,
porque a veces no creen. Entonces yo me tocó sentar, o sea, sentarlo a que leyera, sentarlo a informarse, que me diera un tiempo. O sea, dame un tiempo, vamos a tratar de hacerlo por un tiempo y vemos qué pasa. Inmediatamente empezamos la terapia ocupacional, que duró 6 meses. Después de la terapia ocupacional vino lenguaje con ocupacional y en todo ese recorrido vino los cambios de alimentación y la suplementación. Y realmente empezó a cambiar, o sea, pasó de ser un niño amargado, un niño frustrado, un niño llorón, que yo decía, Dios mío, ¿pero por qué llora? Yo no entiendo ni qué es lo que le pasa, a pasar a un niño controlado, un niño que no se frustraba, un niño que estaba tranquilo. Pasó de ser un niño que tenía diarreas 5 o 6 veces al día a evacuaciones normales. Pasó a ser un niño que no comía a un niño que comía. Y fíjate, una de las cosas bien importantes que quiero destacar aquí, Mafe, es que ahorita hay como mucha tendencia de estas alimentaciones extremistas, con esos focos o mejor dicho, que se enfocan en la eliminación y esto es malo y en la satanización, ¿no? Y prohibición. Entonces yo a veces, siempre mi pelea es, bueno, pero si parte de lo que queremos lograr con los niños que se encuentran dentro del espectro es precisamente la socialización. ¿Qué socialización puede existir con tanta restricción? No puede. Entonces, yo te puedo decir, como madre que pasó por eso, que definitivamente tú puedes lograr cambios increíbles en la salud de tu hijo que se encuentra dentro del espectro sin tantas restricciones. Sí, hay muchas mamás que te dicen, es que él mejoró porque yo quité. Yo digo, Dios mío, ese niño nada más que abría la boca y tragaba aire, será. Y yo siempre le digo a los padres, él hubiese mejorado igual sin tanta restricción. Porque entonces ahorita yo he escuchado de todo. Yo he escuchado satanización hasta de los vegetales. O sea, yo digo, Dios mío, pero no, no puede ser así. O sea, yo entiendo la limpieza, yo entiendo los metales, yo entiendo toda esa parte, pero no se puede satanizar de esa manera. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso es un poco como el mensaje que siempre le doy a los padres. Claro, además también ahí quiero de pronto añadir algo, y es que cuando hay esa prohibición o satanización o eliminación por completo, también la salud mental de mamá, ¿en qué punto queda? Y sabes, ahí yo creo que es mejor enfocarnos en las cosas que podemos añadir a la alimentación, a la dieta, a las cosas buenas que van a poder, así como, sí, aumentar, por decir así, las defensas y todo de cómo funciona el cuerpo y no enfocarnos tanto en lo que debemos quitar, porque lo que te digo, o sea, nosotros como más también tenemos que estar mentalmente preparadas, tranquilas para poderlos guiar a ellos. Y desde la prohibición y desde el miedo, lo único que hacemos es entrar nosotros en shock y pasarle también esa inseguridad al niño o esa, entre más prohibición haya, más ansiedad va a haber por consumir esos alimentos, ¿verdad? Totalmente. Y no solamente eso. Una de las cosas que yo le digo a los padres es que, o sea, se supone, y lo que queremos lograr con todo esto es que hayan cambios sostenibles en el tiempo. Cuando esas restricciones entran y toman espacios, la o sea, el sustainability, la sostenibilidad es muy corta, es muy poco probable que suceda, porque ¿qué tan real es para una familia en promedio con 2 hijos de vivir así toda la vida? Sin embargo, yo te puedo decir, porque los tengo en mi consulta y eso es lo que yo hago en mi día a día, tú puedes lograr ese balance perfecto, incluyendo alimentos sanos en la vida de tus hijos, pero siendo realistas. Sea, siendo realistas. Porque yo te digo, yo siento que muchos padres, muchas familias se alejan de probar esto por el miedo. Es el miedo. Es el miedo de pensar que no van a ser capaces de lograrlo. Es el miedo de que sea algo irreal para ellos como familia. Es el miedo de que la mamá quiera, pero el papá no. Y es el miedo también de estar seguras que lo que están haciendo está bien. Yo te digo, yo tengo familias aquí en la consulta a punto de divorcio. Porque la mamá no es solamente o sea, la mamá o la mujer no es solamente la mamá del niño, es la mamá del otro niño, es la profesional, es la esposa, es la compañera. Entonces, o sea, ¿qué queda para la madre después de tantas restricciones para el resto de los cargos? Entonces, es como que yo entiendo luego al papá que lanza la toalla y dice, no quiero hacer nada. Yo lo entiendo. Entonces, por eso te digo que esa es la importancia también
en este caso, de los niños que se encuentran dentro del espectro, realmente acudir al profesional de la salud especializado en esa área. Maravilloso. ¿Y tú nos puedes decir cuáles son esos cambios o algunos cambios alimenticios que realmente tú dices son claves para que las mamás puedan implementar y pues así apoyar a los niños dentro del espectro? Fíjate, lo primero, y creo que esto no es solamente para los niños dentro del espectro, es para todos los niños en general, el azúcar. El exceso de azúcar nos está matando. Y eso te puedo decir que no es exageración. Y no es exageración porque para nuestro cuerpo no necesita el azúcar. Esa es la verdad. Yo me pongo brava cuando satanizan vegetales. Entonces, oye, no, los vegetales los necesitamos. Pero te puedo decir que en el tema del azúcar, el exceso de azúcar, el exceso del consumo de azúcar que tienen los niños hoy en día es exponencial. Y ese consumo excesivo de azúcar es el culpable de el pocotón de problemas inflamatorios que tienen los niños, problemas en el control de azúcar que lo ves desde cada vez más chiquitos, problemas de salud mental, obesidad, sobrepeso, dislipidemia, o sea, todo ese tipo de cosas están relacionadas al excesivo consumo de azúcar. Entonces, si hay una de las cosas que necesitamos empezar a cambiar, definitivamente es el azúcar, definitivamente. Es el azúcar. Luego vienen los procesados, ¿ok? Yo te digo, yo te pongo este ejemplo. Yo no estoy en contra de unas papitas fritas, pero porque yo sé que es parte de lo que los niños pueden estar expuestos a, pero definitivamente estoy en contra al consumo de cereales con colorantes. ¿Me agarras? Los dos son procesados, pero definitivamente, y una de las cosas en las que me fajo muchísimo en la consulta es entrenar el ojo de la mamá a identificar qué empaquetado. O sea, hay empaquetados, yo digo, no, no son empaquetados sanos, son empaquetados inteligentes. ¿Ok? O sea, vamos a comernos, si tengo que elegir, estoy en la calle, estoy en el cine, voy para la piñata, voy para el parque. Ok, mamá, vamos a llevar unas papitas fritas que tengan papas, sal y aceite, a llevarle, o esos palitos que vienen con no sé cuántos miles de colorantes, que casi que te tienes que tardar unos 15 minutos en leer los ingredientes porque no para la lista, donde el 89% de los ingredientes ni reconoces lo que son. ¿Ok? Entonces, si tengo que elegir empaquetado, bueno, eso sigue siendo un empaquetado y sigue estando in y sigue estando socialmente aceptable. Y dentro de las papas, pues tenemos las papas, papa, sal y aceite. Y tenemos las papas que tienen sabor, prefiero las que son sin sabor y ahí te ahorras unos cuantos ingredientes y dejas de los extremismos, ¿entiendes? Y sigue siendo inclusivo. Entonces, definitivamente el azúcar, los empaquetados son otro que hay que tener muchísimo cuidado. Luego tenemos, por ejemplo, el exceso de carbohidratos. Yo siento que los niños consumen muchísimo carbohidrato en la merienda, en las dos meriendas. Cuando en las comidas, creo que es excesivo la cantidad de carbohidratos, las harinas refinadas, ¿ok? También está dentro de este grupito. Y en el caso específico de los niños que se encuentran dentro del espectro, lo que es el gluten y la caseína, gluten es todo lo que tenga trigo, caseína es todo lo que tenga lácteos, también funcionan y se manejan como alimentos inflamatorios. Entonces, también ellos, es porque, ¿qué pasa? Ellos, genéticamente hablando, reaccionan más a estos alimentos. Entonces, por eso hay que removerlos. Ok, entiendo. Y ¿Sí? cuando tú dices carbohidratos, ¿te refieres a carbohidratos refinados o en general carbohidratos, no? Refinados, Refinados, es decir, todo lo que es con harina harinas, de trigo, los exactamente, panes, exactamente. porque cuando hablamos a veces de carbohidratos y las personas generalizan, ¿no? Un carbohidrato también Ujú, es el arroz, es la ujú. papa, es la yuca, No, fíjate, ahí plátano, exacto. Es decir, estos son carbohidratos nutricionalmente hablando que van a apoyar incluso esa energía que el cuerpo necesita. Entonces ahí, totalmente, totalmente. No, me refiero a esos carbohidratos refinados. Esos son los que realmente necesitamos quitar, porque esos son los que llenan al cerebro de excesiva cantidad de azúcar que nada bien le hace. ok. Y cuando tú también decías el azúcar, de pronto sabes qué es lo que pasa y también en mi proceso de aprendizaje entendiera que piensan o dicen que el cuerpo necesita azúcar y el cuerpo como tal no la necesita, sino es la glucosa que la podemos obtener de otros alimentos o incluso la fruta trae la fructosa, sí, los carbohidratos que nos dan energía, pero es como esa unión de, es que el niño necesita azúcar porque necesita energía. Yo creo que vienes de
una mala interpretación o si alguna vez alguien salió diciendo eso y de ahí generación tras generación nos crean o nos dicen es que el azúcar es necesario para que el cuerpo funcione. Pero es que fíjate, el azúcar de nuestro cuerpo aumenta después del consumo de cualquier alimento y de esa manera el cerebro puede vivir. Proteína, grasas, carbohidratos lo elevan. El carbohidrato la eleva más, eso es verdad, ¿ok? Pero arroz lo hace, la papa lo hace, la quinoa lo hace. Entonces, si la preocupación es la glicemia en el cuerpo, eso está, no te preocupes. Sin glicemia no se va a quedar. Pero ¿qué hace, por ejemplo, una chupeta? Sencillo, una chupeta. El problema de estos alimentos es que elevan el azúcar velozmente y después de que la elevan velozmente, baja velozmente. Entonces, ese bajón veloz que sufre el cuerpo después del consumo de la chupeta, en este bajón, donde baja inclusive por debajo del nivel donde debería estar, es donde vemos la irritabilidad, los problemas de conducta, los problemas de sueño, el lloriqueo sin razón. Ahí, de hecho, el sistema inmunológico disminuye hasta 5 horas después del consumo de azúcar. Es decir, que tienes una brecha de 5 horas que se puede enfermar de lo que sea. Entonces, ese es el azúcar que tenemos que evitar, definitivamente. Bueno, entonces mira, hablando de la alimentación y mencionaste de los ultraprocesados por el tema de los colorantes, ¿cierto? Entonces, es decir, para mí esos son como estos tóxicos que también existen y que van a afectar el desarrollo de los genes del autismo. ¿Hay algo más que esté en el ambiente que pueda afectar? O sea, además de la alimentación y de pronto los tóxicos en los alimentos. Los tóxicos ambientales. Cuéntanos un poco más sobre eso, que sé que tienes estudios o has leído muchos, pero quiero que por favor aquí nos puedas contar para las personas que nos escuchan. Fíjate, los tóxicos ambientales, los pesticidas, la poca calidad del agua, los plásticos, los tóxicos que inclusive se encuentran en las cremas que uno coloca en la piel, pueden afectar definitivamente la manera en cómo nuestro cuerpo se desintoxica y por ende en la manera en cómo estos niños comienzan a liberarse de esos tóxicos. Se son niños que genéticamente hablando son mucho más susceptibles a problemas de desintoxicación. Por eso lo que son los tóxicos ambientales, como te digo, plásticos, pesticidas, los bifenoles, ¿qué más? La calidad del agua, los metales pesados, plomo, arsénico, mercurio, aluminio, cadmio, bario, todo ese tipo de metales trae como consecuencia el desplazamiento de nutrientes. Entonces, ese desplazamiento de nutrientes también lleva a tener un cerebro más desnutrido. Y al tener un cerebro desnutrido, entonces empezamos a ver todas las conductas que vemos en los niños que se encuentran dentro del espectro. Por eso es tan importante cuidar el ambiente. Y te digo, igualito, no es volverse loco, porque hay cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, mira, en vez de tener tu botellita de plástica, botellita de acero inoxidable, no te cuesta nada y además salvas al planeta de la cantidad de botellas plásticas que se está desechando. De hecho, una vez en mi podcast yo estaba entrevistando a un señor especialista en la parte ecológica y él decía que ya se han encontrado islas de plásticos en el planeta Tierra, en el océano. Entonces, eso es un cambio que puedes hacer y no te cuesta nada. Y en ti, cuando empezaste, bueno, a hacer los cambios de alimentación, que nos contabas que viste grandes cambios en tu hijo, ahí también te diste cuenta que esto también podía afectarlo a él o en general a toda la familia, el medio ambiente, y empiezas a hacer también los cambios. Cuéntanos también un poco sobre cómo también fue incorporar todos en general estos hábitos en tu vida. Fíjate, te voy a decir, llevo ya como 12 años, 13 años haciéndolo y todavía sigo cambiando cosas. Eso no es un proceso overnight. Eso es un proceso que toma tiempo, mucho tiempo. Entonces, al principio, bueno, las ollas en ese momento, yo tenía teflón, quitamos teflón. Luego teníamos envases de plástico para almacenar la comida en la nevera, empezamos a ponerle vidrio. Él todavía estaba chiquito, entonces no iba al colegio. Cuando empezó a ir al colegio, entonces le mandábamos su botellita de agua normal de acero inoxidable. Sea, poco a poco fuimos haciendo esos cambios, ¿no? Los detergentes que utilizamos para limpiar la casa, entonces tú dices, bueno, ante la duda, vinagre, ¿sabes? Ante la duda, vinagre. Es barato, lo encuentras en todas partes, es limpio, perfecto. Entonces, bueno, esos fueron como que poco a poco los cambios que fuimos haciendo. Todavía sigo haciendo cambios.
Porque eso es mentira que estoy lista, nunca estás lista. O sea, hay que estar pendiente del filtro del agua. Bueno, ese es mi caso, no es el caso de él, pero inclusive el maquillaje que uno se coloca, las cremas. Pero te voy a decir algo, es muy poco a poco. O sea, primero hay que empezar como de la base antes de irse agrandando. Hay mamás que yo veo que quieren empezar a cambiar el champú cuando todavía toman agua de plástico. No, señora, primero vamos a cambiar el agua, que es más fácil, lo tienes allí, después pasamos al champú. Entonces, es un proceso, Mafe. No te creas tú que esto es como que overnight. No lo es. Y cuando tú ayudas a las mamás en todo este proceso, caminas con ellas en todo esto, o sea, tú las guías también ayudándoles, claro, desde la parte de la alimentación, de la nutrición, pero también o sea, todo lo que nos estás contando, ¿sí? Sí lo hago, 100%. Y ahorita justamente porque sé que a veces es mucha la información. Hay papás que están a un paso, hay papás que están en otro. Justamente estoy en la creación de mi comunidad. Y es precisamente para eso, tener un tema en el mes que vayamos a discutir, que puedan tener su librería de información, que puedan tener su foro de preguntas y respuestas, porque obviamente es un camino. Hay una de las cosas que yo siempre se lo digo a los padres y te la digo a ti, muy importante. En una consulta no puedes cambiar todo. Y te puedo decir que para ti es claro, para mí es claro, no es claro para todos los padres. Hay papás que llegan a la primera consulta y literal creen que ya en una consulta tú le vas a dar todo. Y es que no te lo quiero dar, es que no se puede hacer todo en una sola consulta, ¿entiendes? Entonces, como esto es un proceso, precisamente tengo muchísimo tiempo pensándole, maquinándole, poniéndole, quitándole piezas y qué sé yo, y hasta ahorita entiendo de que definitivamente esto es un proceso que va a tomar este tiempo y que cada mes tiene que ser más importante que o sea, tan importante como el anterior, y que el papá pueda tener el tiempo de ir poco a poco llevando a cabo los cambios sin tener la presión del tiempo. Maravilloso, maravilloso. Yo también voy a estar ahí súper pendiente porque de verdad que son temas que son importantes y además, si tú saturas a el paciente, a la mamá, al papá, si está la abuela, la tía, con toda esa información, cuando así le pasa al cerebro humano, tienes tanta información que no sabes por dónde empezar, cuál es el primer paso y lo que haces es quedarte paralizada, más bien sintiendo miedo y decir por dónde empiezo. Entonces, maravilloso. Y ya que hablas de tu comunidad y de verdad de esta hermosa tribu de mamás con niños dentro del espectro, ¿cuáles son esos desafíos como más comunes que tú puedes ver que ellas presentan en cuanto a la alimentación? Colegio es uno, que le mando al colegio, el colegio no me ayuda, el colegio sirve comida y no me deja que yo le envíe, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, esa es una de ellas. Obviamente la cocina, no sé cocinar, no sé qué enviarle, ¿ok? De que te voy a decir algo, te lo estoy diciendo porque justamente son los desafíos que estoy utilizando para dar respuesta en mi comunidad, ¿ok? Esto, por supuesto, sí te digo una cosa súper importante, Mafi, eso se lo digo a todos los papás. Este tipo de relaciones es 50 y 50. O sea, la mamá tiene que saber y tiene que estar clara que ella tiene una responsabilidad y tiene un rol en esta relación, igual que la nutricionista o el médico, el odontólogo, lo que sea. Entonces, estar clara de que tú puedes tener toda la información, pero depende de ti si la llevas a cabo o no. Y te lo digo porque obviamente uno se encuentra y se enfrenta con de todo, y muchas veces tú te das cuenta que el papá no está claro que hay una parte que es tu responsabilidad. Yo no puedo ir a la casa a cocinar a tu nene. Yo no puedo ir a pelear con el colegio. Yo no puedo levantarme temprano a las 5:30, 6, 7, 8 de la mañana a hacer el desayuno. O sea, hay una parte que es responsabilidad neta del padre. Neta. Que también veo, y ahí es cuando yo me afilio con todas estas páginas de terapia, de educación, de educación de maternidad, etcétera, etcétera, que hay una pérdida en esa pieza. O sea, yo he sentido mucha desconexión entre los padres y los niños. ¿Por qué es? No lo sé, no soy la experta en esa área, pero sí lo veo. O sea, muchas veces yo me tardo 20, 25 minutos en mi consulta dando clases de maternidad, más que de nutrición, más que de nutrición. Yo te puedo decir que muchas de las cosas que yo veo en mi consulta, más que ser un problema nutricional, es un problema de maternidad. Claro, pero también de pronto puede ser, por lo que mencionabas al principio, que es la mamá, que es la que trabaja, que es la esposa, que es la amiga, que es, y dónde queda la mujer que eras antes de pronto de ser mamá, dónde queda esa mujer que está pasando. Entonces llega la maternidad con todo esto que no, Nadie te prepara. claro, nadie te prepara, es maravillosa y yo pienso de verdad.
que es como de verdad esa experiencia y ese amor tan hermoso, pero está cargada de retos como Total, diarios. ninguno, exacto, diarios y todo es diferente y tú sientes que a ti te pasan las cosas que te pasan solo a ti, que sientes que a ninguna otra mamá le pasa y te vas cargando de todo eso. Entonces ahí es cuando tal vez, ¿no? Llegan como, vengo con toda esta maleta. Total, total, 100%. O sea, la maternidad tiene muchos retos, muchos retos. Y por eso yo sí siempre estaba a favor de que si la mamá necesita ayuda hay que buscarla, porque te voy a decir, en mi práctica te lo digo, muchas veces veo problemas que no son nutricionales y echamos la culpa a la nutrición, a la dieta, a la comida, es que rechaza, es que no sé qué. Y cuando te vas a dar cuenta, en la casa no se comen todos juntos, se preparan diferentes comidas, no hay exposición de alimentos, no hay rotación. Y no hay rotación no es para el niño, es para la casa. Si tú te das cuenta que el niño está comiendo lo que le sirvan, el niño no puede hacer mercado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las veo mucho. Entonces, claro, esos son desafíos muy, muy típicos. Los otros desafíos que encuentran es mi esposo no me apoya o el papá del niño no me apoya. Entonces, como el doble convencimiento de la mamá de hacer el trabajo con el niño y además convencer al papá, Al que por papá y eso, a de la hecho, familia, sí, sí, ¿no? A sí, la sí, 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 abuela. total, total. Aunque yo te voy a decir algo, yo creo que yo en ese aspecto soy un poco egoísta. Yo te confieso como mamá también que tiene abuelas, o sea, mis hijos tienen abuelas, gracias a Dios. Pero yo siento que ahí es cuando la mamá realmente tiene que estar clara de quién es ella en la casa y qué representa ella para su hijo. Pues todo el mundo opina, pero la que va al colegio a pelear con la maestra es la mamá. La que va con el niño cuando el niño se enferma porque comió lo que no tenía es la mamá. Entonces yo siempre digo que en estos casos a los opinólogos hay que sacarlos. Sí, sí, sí. Y entonces esto es un trabajo, y te voy a decir algo, que cuando haces esa actividad, es un trabajo de pareja, es un trabajo de qué queremos nosotros para él, independientemente de lo que diga la gente alrededor, porque yo también pasé por eso. Me tocó decirle a la abuela, yo sé que este postre que usted hizo está buenísimo, pero es que él no lo puede comer. Y me tocó muchas veces subir el tono. Y hoy en día me respetan. Y hoy en día me dan la... Claro que sí, porque cuando... Y te digo, es increíble, porque la que escucha los regaños de la maestra, la que va para la terapia y se frustra de que no avanzó, la que le cuesta económicamente llegar a todo esto, es a la mamá. Entonces la mamá tiene que poner como como unos límites muy claros. Hay que tener límites muy claros. Este es, mi hijo no es el hijo de todos. Entonces, bueno, esa parte es muy importante, que también es algo que toco mucho en la consulta con los padres. Esto, la otra parte también, por ejemplo, es lo que te contaba del esposo, la terapia, la familia, el colegio, ¿ok? O sea, para mí esos son los desafíos más comunes que enfrentan los padres de los niños que se encuentran dentro del espectro. Claro, pero de verdad qué bendición también que puedan encontrarte y que tú puedas soportarlas y guiarlas. A veces como mamás tenemos un sentir como esto no está bien, pero no sabemos por dónde ir, hacia dónde ir. Y sobre todo algo muy valioso que tú dices es, mamá debe estar convencida de que eso que está haciendo va a traer beneficios para su hijo. Así que si tú lo entiendes, si tú entiendes por qué lo haces, puedes poner esos límites, pero cuando no tienes la información, ¿cómo decir, no, no lo hagas? ¿No? O no, si uno titubea, si tú no tienes la información, si tú estás segura por qué lo estás haciendo, hay mucho más carácter para poder poner esos límites. Mira, mi querida, que también muchas veces yo también he escuchado decir que quiero mejorar los hábitos alimenticios en mi casa, por mis hijos, para mí, pero no tengo tiempo. Tengo alguien a veces que me ayuda en casa o realmente, Mafe, yo no cocino, soy malísima para cocinar. Y toda esta información y estas recomendaciones, ¿cómo crees que se pueden integrar a la vida cotidiana de una mamá que realmente dice, soy ocupada? Hay algo importante que tú dijiste y es, tu mamá debes poner ese 50%, yo te puedo dar las mejores herramientas y esto también me siento muy identificado porque uno puede sentarse y te digo, te doy las mejores y resumido, pero lo otro lo tiene que hacer. Pero ¿cómo crees que una mamá ocupada, porque además tú eres mamá de tres, ¿verdad? 4. Cuatro, imagínate, cuatro, profesional, y lo logras? Cuéntanos
de cómo las otras mamás podrían hacerlo. Fíjate, cada casa es distinta. Yo esa parte la entiendo y la respeto enormemente, ¿no? Pero yo creo que una de los más aliados para nosotras, las que estamos muy ocupadas y trabajamos, etcétera, es la organización y simplificarlo. Por eso estoy en contra de todas estas tendencias extremistas, porque siento que esas tendencias extremistas solamente están eligiendo ciertas familias, pero no elige a todas. No es realmente una indicación para todo el mundo, porque no lo tienes. Entonces, uno más que todo es la organización. Después, obviamente, contar con el profesional que te guíe, inclusive hasta qué tipo de recetas tengo que buscar, ¿sabes? Hasta qué tipo de recetas puedo buscar, porque no tienes por qué tener un restaurante en tu casa. Yo no tengo un buffet en mi casa, ¿ok? Hay días que comemos cosas más sencillitas y hay días que tengo más tiempo de hacer cosas más elaboradas. Entonces yo creo definitivamente que la organización es la clave del éxito. Definitivamente es la clave del éxito. Yo utilizo mucho, yo tengo una persona que me ayuda los martes, entonces yo me organizo los días anteriores a ver qué es lo que quiero que me haga y lo dejo todo organizado. Eso también me ha ayudado mucho. Pero además los fines de semana siempre aprovecho y hago algo. Una de las cosas que también me ayuda mucho es levantarme antes que mis hijos, que no siempre es tan lógico, pero levantarse antes te ayuda a que tener el desayuno listo, la lonchera, todo picado, ya es mucho más, porque obviamente uno es mucho más productivo cuando está solo que cuando tiene los niñitos al lado. Entonces, esas son cosas que aprovecho mucho. Y la otra cosa que siempre hago, perdón, que me parece que es súper valioso, hay cosas en la cocina que necesitamos tener para hacernos la vida más fácil. Mi querida, como mamá y profesional también de la salud, ¿qué mensaje o qué consejo importante te gustaría dejarles a las mamitas que nos están escuchando, a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento? Y tú dices, quiero que se lleven esto ustedes en el corazón y que les va a ayudar mucho en el proceso por el cual estén pasando. Wow, primero que definitivamente ante cualquier situación crónica de salud, revisar la alimentación. O sea, ese debe ser el punto base de partida y de encuentro. Realmente voltear a ver la nutrición, los hábitos de alimentación que tiene su hijo en este caso y revisar qué está pasando y cuál es la posible conexión entre esa que están comiendo y esto que están viendo. Que no le tengamos miedo a cambiar los hábitos de alimentación, que definitivamente siempre hay maneras de integrar cambios y modificaciones de acuerdo a la realidad de cada persona, ¿ok? Que no se dejen llevar por a veces estas tendencias extremistas que se encargan de quitar hasta las ganas de vivir y que más bien, sí, sí, porque yo he escuchado unas cosas que yo digo, no, mira, prefiero vivir en un pueblo, o sea, que no escuche nada entonces, y que definitivamente si es tu caso, que tienes algún niño que se encuentra dentro del espectro, mirar definitivamente la dieta, buscar a un profesional especializado en el área, que en pocos meses veas mi comunidad, que la estoy cargando de todo. Estoy demasiado enamorada de ese proyecto porque siento que va a ser mi momento, mi espacio y mi lugar para poder conectar diariamente con las mamás. Porque además a lo largo de todos estos años que siempre he hecho actividades, webinars, no sé qué, me he dado cuenta ya como que he sacado definitivamente las actividades o los encuentros que le gustan mucho a los padres y que ha dejado mucho en ellos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente estoy diseñando esta comunidad que no sea de alto, que sea de bajo costo para los padres que precisamente se encuentran en esa situación, pero que sea de mucho impacto y que requiera de compromiso, muy importante, porque si realmente lo sigues y vas a tener la oportunidad de ir a cada espacio de esa comunidad que yo estoy formando, pues vas a poder definitivamente tener la oportunidad de ver los cambios que tanto mereces. Entonces, ese sería mi mensaje, yo creo. Me encanta, de verdad, qué alegría y qué maravillosa esa información. Te quiero hacer una pregunta más y es, hablamos de pronto de esos alimentos que en definitiva pues podemos quitar de la dieta, pero ¿cuáles son esos alimentos que tú nos puedes decir, top 5 que podemos añadir a la dieta para beneficiar sobre todo toda la parte de conexiones neuronales y todo lo que va a ayudar a conectar también con el intestino? Entonces, cuéntanos esos 5 alimentos. Ok, las proteínas, súper importante, los vegetales, súper importante, las grasas buenas,
súper importante, que no son las grasas de aceites refinados, sino las grasas buenas. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Las hierbas Ujú. Hierbas también son súper aromáticas importantes. con lo que le damos ahora a los alimentos. Exactamente, exactamente. Luego, agua de calidad, porque a través del agua nosotros podemos mover nuestra desintoxicación. Entonces, también el agua. Y como último, te podría decir carbohidratos que tengan contenido de fibra, o sea, que estén muy alejados de ser los refinados. O sea, definitivamente eso serían. Mi querida Mercedes, de verdad que este tiempo ha sido maravilloso y yo lo que quiero también es invitar a las personas a que vayan a tu cuenta y que te sigan. Tienes de verdad mucha información que es muy importante y información también muy real, donde tú de verdad nos expones también lo que la industria alimentaria, lo que la mercadotecnia nos muestra como esto es lo que nuestros niños necesitan versus lo que realmente necesitan, ¿no? Y lo que a veces creemos y como mamás a veces primerizas estamos más pendientes es de qué comercial salió, qué leche salió, este cereal, la compota, ¿no? Porque a veces así es como creemos que debe ser. Y cuando tú realmente dices como esto no lo necesitan y das la explicación, realmente conecta absolutamente todo. Entonces es una invitación muy importante para que te sigan, para que estar pendiente de tu comunidad. Igual aquí vamos a dejar tus datos. Recuérdanos de nuevo igual tus redes sociales o cómo te encuentran. Si hay alguien que dice, necesito ya mismo tal vez sacar una cita contigo, entonces cuéntanos cómo te pueden encontrar. Bueno, fíjate, mis redes son Futrition, rayita abajo, live. Por ahí me pueden encontrar siempre. Todo el tiempo estoy como que colocando información, publicaciones, etcétera. Ahí está mi mail, por ahí me pueden mandar email. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Instagram y mi mail, por ahí siempre estoy. Siempre. Maravilloso. Entonces, bueno, así concluimos nuestro episodio. Mi querida Mercedes, mil gracias por tu Gracias tiempo, a por ti. haber estado acá Me con nosotros. encantó. Mil gracias, mi Mafe. Gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero de verdad esta información haya llegado a su corazón. Si es de tu agrado, recuerda darle like a este video, compartirlo con alguna mamá, con alguna familia que lo necesite y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.